¿puedes hacer un video cómo fue que crearon la Biblia que fue creada por hombres? Spoiler, todas las Biblias fueron creadas por hombres. Pero vamos por el principio porque esto es un planteamiento bastante interesante y hablemos del origen de la Biblia. Curiosamente, para hablar de la Biblia, nos tenemos que remontar a un lugar donde había muchísimo conocimiento y era la Biblioteca de Alejandría. Alrededor de 3 siglos antes de la Era Común o del nacimiento del Jesús, el rey Ptolomeo II, sin albur, invitó a 70 sabios judíos para que recopilaran toda la tradición oral que tenían con respecto a su cosmogonía, su historia de origen, su creación y demás. Y este fue, digamos que, el origen de la Biblia, porque empezaron a traducir manuscritos que tenían en griego. Toman entonces todos estos cuentos que ya traían, estaban en hebreo, estaban en arameo, los traducen y crean algo que se denominó la Biblia Alejandrina o la Biblia de los 70. Este fue el origen del Antiguo Testamento y pues básicamente lo que quería Ptolomeo, sin albur, era recopilar toda la información que tenía con respecto al origen y a la historia de origen de los judíos. Fin. Aquí entonces tenemos la historia de Israel. Pero ¿cuándo aparece el Jesús? Este es otro gran problema, porque según los registros históricos, los apóstoles eran analfabetas y no es como que estuvieran ahí al lado de él tomando nota, escribiendo todo como: querido diario, hoy el Señor multiplicó panes y peces. No podían hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La construcción del relato bíblico de Jesús comienza a pasar de boca en boca y solamente es construido, es escrito como tal, es plasmado más o menos unos 150 años después del desvivimiento de Jesús en la cruz. Según el relato bíblico, Jesús le dijo a sus discípulos: salid y promulgad mi palabra. Y al parecer eso fue lo que ellos hicieron, porque empezaron a aparecer muchísimos evangelios y diferentes doctrinas del mismo cristianismo que promulgaba a favor de Jesús, el Jesus Christ. Y así llegamos hasta el año 325 de la Era Común o después de Cristo, donde el emperador Constantino llega y les dice como: parce, todos queremos ser cristianos, pero estamos muy desorganizados y nos tenemos que organizar. Llamó a todos los obispos y digamos que aquí habían como 2 corrientes. Unas que afirmaban que Jesús era un man normal y otras que decían que Jesús tenía como una doble titulación. Era humano, pero al mismo tiempo era divino. Tras muchas deliberaciones, tomaron la decisión en ese momento de establecer que Jesús era humano y era divino al mismo tiempo. Y entonces tenían otro gran problema. Habían muchos escritos que establecían cuál era de pronto la divinidad de Jesús, pero había otros tantos más que lo mostraban simplemente como un ser humano normal, de carne y hueso, haciendo cosas que hacemos los hombres de carne y hueso. Ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ok, entonces dentro de este concilio básicamente lo que se determina es para el Nuevo Testamento qué va a ser canon dentro de la religión. Y es aquí donde se establecen los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dato no menor, y es que el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas no corresponden a Marcos y a Lucas los discípulos, sino que son San Marcos y San Lucas discípulos de Pablo. Entonces ellos hicieron la transición de los escritos desde la doctrina que Pablo les plasmó y a su vez desde la doctrina que le plasmaron a Pablo, porque Pablo tampoco conoció a Jesús. O sea, empiecen a ver cómo va este teléfono roto hablando de la magnificencia de un ser humano. Y así nos vamos hasta el 393 de la Era Común o después de Cristo, donde tenemos el Sínodo de Hipona o el Concilio de Hipona, donde se termina de construir el canon bíblico. Es solamente 393 años después de Cristo donde se determina cuáles son los libros que van a estar dentro de la doctrina del cristianismo. Una pregunta adicional y una última reflexión es: la palabra de Dios es perfecta, pero es tan perfecta que inclusive ni siquiera las mismas religiones cristianas se ponen de acuerdo, porque hay libros que son canon para algunas partes del cristianismo como para otras no lo es.
como por ejemplo las Lamentaciones, la Carta de Jeremías o algunos de los libros de Daniel. Y es aquí entonces donde podemos ver a ciencia cierta que la Biblia simplemente es un constructo de una historia por partes y por retazos, todas estas compiladas desde la tradición oral, donde en la primera parte nos habla de la historia del pueblo de Israel y su cosmogonía, y en la segunda parte nos cuenta un relato de un semidios, el cual vino a liberar al mundo de los pecados que hoy día siguen estando vigentes. Y ya saben, lean mucho, cuestionen todo, síganme en todas partes como Calavera Barbada y Hell Satan.